What makes them mad about it is that they had black people and white poor people and red poor people and Puerto Rican poor people and Latin American Puerto Rican people of poor people of all descents. They had them caught up in movements based on racism when the Black Panther Party stood up and said that we don't care what anybody says. We don't think you fight fire with fire best. We think you fight fire with water best. We're going to fight racism, not with racism, but we're going to fight with solidarity. We said we're not going to fight capitalism with black capitalism, but we're going to fight it with socialism. We're going to fight capitalism with socialism. Judas and the Black Messiah, película de 2021, protagonizada por Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield y dirigida por Shaka King. Es su primer largometraje. Esta peli cuenta la historia de Fred Hampton, su asesinato, y es una forma de reivindicar la labor de las Panteras Negras en Estados Unidos. Creo que es uno de los puntos fuertes de toda la película. La película es un punto fuerte, pero uno de los puntos fuertes que tiene es que revisita su historia y la cuenta como debía ser contada. Pero para poder meternos de lleno en lo que la película retrata, hay que hacer un poquitito de contexto y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque hay muchos ingredientes y cada ingrediente es una historia en sí misma. Estamos hablando de los Estados Unidos en los años 60, una década de mucho movimiento social, mucha represión, mucha revolución, muchos cambios culturales. Bueno, la revolución cultural, ¿no? Lo podemos entender como todo lo que fue eso. Había muchos grupos antiguerra que se estaban levantando porque estamos en el contexto de la guerra de Vietnam, una guerra, como todas las guerras, estúpida, pero sobre todo la guerra de Vietnam. Si quieren más información, fíjense lo que fue la guerra de Vietnam, una guerra perdida por todos los bandos. Es impresionante lo que pasó en la guerra de Vietnam. Tipo, Millennial descubre la guerra de Vietnam. Pero bueno, igual la guerra de Vietnam es como un hito histórico que más o menos podemos entender lo que venía pasando. Y como siempre, una guerra por egos. Podemos hablar de la guerra de Vietnam como podemos hablar de la guerra de Malvinas. Guerras pelotudísimas, ¿sí? En las que se perdieron familias, un montón de jóvenes, se destrozaron comunidades, bueno, toda una mierda. Que era parte del caldo de cultivo que se estaba gestando con muchísimos jóvenes en plena Guerra Fría, con padres que venían de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un montón de cosas estaban pasando, que es lo que vuelve propicio que muchos movimientos sociales empiecen a emerger, ¿sí? Porque hay un clima de protesta y de un Estado represor más que nunca. Y en los 60 arranca, porque les recomiendo un documental de Netflix, creo que es The 13th, que habla de cómo a lo largo de las décadas las cárceles se fueron llenando cada vez más de personas negras, y eso en paralelo de cómo se venía representando a las personas negras en los medios, en la política, cómo se los veía como una amenaza a nivel nacional. ¿Y todo para qué? Para sacarlos del mapa. O sea, es una nueva forma de segregación. Tiene que ver con esto la guerra contra las drogas, tiene que ver con esto la guerra contra las drogas, tiene que ver esto. Fíjense cómo instalan una guerra contra las drogas para perseguir a las personas que estaban en contra de la guerra en la que morían jóvenes y no tenía sentido. Ya voy a llegar a eso. Otra cosa muy importante para poner el contexto es que en 1965 asesinan a Malcolm X. Malcolm X, bueno, vayan a Google y van a saber quién era Malcolm X, pero dentro de su activismo él hablaba de la defensa propia, de que si me van a venir a balear, si me van a venir a golpear, si me van a venir a reprimir porque soy negro, bueno, yo tengo el derecho a poder defenderme. Que esto se contrastaba mucho con Martin Luther King, con quien Malcolm X tenía ciertas críticas, porque Martin Luther King era otro perfil. Era un perfil mucho más gradualista, más pacifista. Lo mataron igual, en el 68 los matan igual. Y los matan siempre los mismos están involucrados. Estos fueron referentes y activistas que fueron entregados por otras personas o que tenían personas infiltradas dentro de su propio círculo. O sea, personas que no vivían en paz, les ponían bombas en las casas, les prendían fuego sus casas. ¿Y todo eso de dónde venía? Bueno, de un programa, ahí se va a ir la luz, concha la lora. Y otro factor para poner en contexto que es muy importante es el papel del FBI en todo esto. Porque no es solamente que a estas personas, a estos activistas los entregaban o tenían infiltrados. Sí, infiltrados, pero ¿de dónde? En los años 50 empieza a desarrollarse un programa de contrainteligencia que se llama el COINTELPRO, ¿sí? Desarrollado por el Buró Federal de Investigaciones, o conocido como el FBI, estos tipos de traje, que tenían una agenda muy clara: desarmar todos los grupos antiguerra, grupos de izquierda y las comunidades negras. Corta, es eso lo que querían hacer. Porque eran los grupos que históricamente segregados, pero que también empezaban a criticar el modelo y de por qué estamos yendo a la guerra, por qué estamos yendo nosotros a la guerra. A guerras que están perdidas. Cuando acá en casa no tenemos para comer, estamos empobrecidos. Bueno,
cosas que si las vemos con los ojos de hoy, siguen pasando, más o menos siguen pasando. O sea que hemos caminado mucho, pero aparentemente no lo suficiente. Con este contexto en mente y muchas otras cosas más que me están faltando, pero porque la historia de esa época es o sea, estamos hablando, chicos, de los 60. Es un periodo que tiene un montón de películas que se han hecho y faltarían muchísimo más. Y lo voy a decir ahora, antes de que me olvide, necesitamos una buena película sobre los 60-70 en Argentina. Y no me vengan con el secreto de sus ojos, que los secretos de sus ojos... Mirá, directoras y directores argentines, necesitamos una buena película sobre los 60 y los 70 en Argentina. Necesitamos una muy buena película. Ya tenemos La Noche de los Lápices, que yo creo que la vi en la primaria o en los primeros años de la secundaria y fue como, ¿qué? Y Plata Dulce, que en algún momento quiero hacer un análisis sobre esa peli porque me pareció muy buena. La vi en el secundario, me pareció muy buena. No, la vi en el CBC, mira, uva, ahí, bien, cualquiera. Volvemos a la peli que estamos hablando. Bueno, con este contexto en mente podemos entender por qué a mediados de los 60 surge el Partido de las Panteras Negras en Estados Unidos. Miembros fundadores: Bobby Seale, Elbert Howard y Huey P. Newton, que, uno fue mandado a la cárcel, y Bobby Seale, que si ustedes vieron la película Los 7 de Chicago, que no la voy a analizar en este video porque este video es para analizar otra película, pero van a ver que muchas cosas se van pisando. Los 7 de Chicago es sobre el juicio a los 7 de Chicago, que muestra cómo enjuiciaron a determinados representantes y hasta por ahí de grupos sociales que se estaban manifestando en contra de la guerra en el 68, y cómo, hacen un juicio que es un chiste, donde evidencia que los beneficiaba fue totalmente anulada. Y estos 7 de Chicago, antes, al principio del juicio, eran los 8 de Chicago. ¿Y quién era ese octavo? Bobby Seale, uno de los fundadores de las Panteras Negras, que fue metido ahí porque en realidad quería mandar a la cárcel a los antiguerra, a los negros y a cualquier grupo de izquierda que pudieran encontrar. De hecho, en la película aparece Fred Hampton, que es el protagonista de la historia de Judas and the Black Messiah. En Los 7 de Chicago aparece brevemente y se hace alusión a su muerte cuando Bobby Seale, en medio del juicio, dice: a Fred Hampton lo asesinaron, y fue un gran golpe para el movimiento. Y Fred Hampton es el vicepresidente de este partido. Ahora, las Panteras Negras, ¿qué hacían? ¿Qué querían? ¿Por qué peleaban? ¿Quiénes estaban adentro? Bueno, como su nombre lo indica, la Pantera Negra es, aparte de representar a la comunidad negra, la pantera parece ser que es un animal que medio que no te jode hasta que lo empiezas a joder. Y cuando lo empiezas a joder, te la va a dar. Retomando los conceptos de Malcolm X sobre la defensa propia. Es decir, yo no quiero usar armas, pero si vos venís a mi barrio y baleás a las familias, medio que no me estaría quedando otra más que tener un arma encima, porque mañana me pueden... todo esto que ya lo dije y que ya expliqué porque no estoy a favor de la aportación de armas, pero hay que entender la historia en contexto. Y la peli de Shaka King recupera un poco, hace un poco de revisión histórica y recompone un poco el relato que puede llegar a haber en nuestra memoria después de tanto tiempo. Estamos hablando que pasaron más de 50 años, sobre qué pensábamos de las Panteras Negras. Yo recuerdo que la primera referencia que escuché de las Panteras Negras fue en la película Forrest Gump, que tiene una escena súper breve donde aparecen y pareciera que son unos violentos que hasta después vi la escena de vuelta y no está tan mal, y ahí como un chiste sobre, perdón que les arruiné la fiesta de Panteras Negras porque fiesta y party es partido. Dios, estoy explicando un chiste. Cuestión, si quieren ver una película sobre las Panteras Negras, creo que Judas and the Black Messiah es un muy buen inicio, y todos los documentales que están en YouTube, así que después de ver este video, si se quedaron tan manija como yo, vayan a verlos porque hay un montón de data. Los pilares de las Panteras Negras: desayuno gratis para los niños de la comunidad, una clínica gratuita, ¿sí? O sea, alimento, salud y también educación, porque a través del programa de los desayunos para los niños y las niñas también les enseñaban a los chicos, y también les enseñaban nociones, tenían charlas en iglesias, les enseñaban nociones de política y de economía de forma gratuita. Era una forma estoy diciendo mucho forma, era una manera de empoderar a las comunidades. También tenían un diario que salía semanalmente. Obviamente era un movimiento antiguerra, pero entendiendo, y esto se ve en una de las definiciones de Fred Hampton en la película, partiendo de la definición de ¿qué es lo que diferencia a la política de la guerra? En la peli Fred Hampton dice: la guerra es política con sangre derramada y la política es guerra sin sangre derramada. O sea, son más o menos lo mismo.
La diferencia es, bueno, quién va a pegar el tiro. Y los tiros se venían pegando hace un montón de tiempo. Y lo venía haciendo la fuerza represiva del Estado. Entonces, de lo que se parte con esa concepción es, nos están matando, ya están en guerra con nosotros, lo que podemos hacer es defendernos y empoderarnos. Y es el punto de arranque de la peli en la que ves lo que realmente se hacía, lo que, trayéndolo un poco a la actualidad, ¿no? Y bueno, y a la historia también local, Argentina. Cuando se habla de la militancia y el activismo, que a veces se lo retrata como, bueno, van y hacen marchas y reclaman y paran el tránsito, y nunca se ve lo que se hace todos los días, ¿sí? La importancia que tiene la militancia y el activismo. Hacer algo que es totalmente desinteresado, que te va a llevar tiempo, que te va a llevar dinero, que te va a llevar mucho cansancio mental, porque la organización es algo que cansa mucho. ¿Y todo para qué? Para que vuelva a la comunidad. Y hay un gran sentido de entrega en las juventudes de esa época, y especialmente en las Panteras Negras. Ahora, yendo estrictamente al análisis de la película, porque me voy de tema con el contexto, porque el contexto ya es como una peli en sí misma. Arranca con la entrevista, una dramatización, ¿no? Pero después a lo largo de la peli la va mostrando. La entrevista televisada a Bill O'Neill. ¿Quién es Bill O'Neill? Es una pieza muy importante. Bill O'Neill era un infiltrado del FBI en las Panteras Negras. Ahora hay que entender cómo él llega a eso, porque si bien la película se llama Judas and the Black Messiah, que tenemos la referencia más clara de el relato bíblico de Jesús siendo entregado y traicionado por uno de los suyos, que era Judas, que, si ustedes no lo sabían, Judas era como el tesorero del grupo, que se asemeja mucho al rol que termina teniendo Bill O'Neill en el partido. Él estaba a cargo de la seguridad y tenía llaves a distintos lugares y a las cajas fuertes y demás cuestiones, es decir, tenía un rol muy importante en el partido y se había ganado la confianza de Fred Hampton. Bueno, con Judas pasaba algo muy similar. Él se encargaba de las cuentas, ¿sí? A lo largo de la peli hay muchísimas referencias al relato bíblico en comparación con lo que pasó en la realidad. No me quiero adentrar mucho en eso porque hay mucho para analizar, pero es la historia bíblica retratada y tipo llevada a lo que pasó en las Panteras Negras y cómo todo el movimiento se disminuyó después del asesinato a Fred Hampton. A Fred Hampton lo asesinan, esto es lo que la película cuenta, esto es lo que sucedió, pero la peli intenta problematizar cómo se dio. No es solamente que Bill O'Neill fue un infiltrado que, informaba al FBI sobre lo que estaba pasando dentro del partido, entonces les di la información necesaria para que en 1969, en diciembre, entraran a la casa de Fred Hampton, donde estaba su novia embarazada a las 2 semanas de que asesinaron a Fred, tuvo a Fred Hampton Jr., baleando a todos los que estaban en la casa, asesinando a otro de los miembros del partido, como Mark Clark, con un juicio totalmente fraudulento en el que quisieron culpar a las personas que habían sufrido el atentado por parte de la policía de que quisieron balear a la policía cuando eran más de 90 balazos yendo al mismo lugar, que era la cama de Fred, y solamente uno de parte de las Panteras Negras que le pegó al techo. Después con los años hubo operaciones, pero bueno, fue un juicio fraudulento, que encima no le dieron a la familia la indemnización. La indemnización no es, el dinero, ¿no? de haber ganado el juicio. Ellos habían pedido como 40 millones y les dieron tipo 1 y pico. No importa, es un dato que no es poco importante, pero me voy de tema porque hay mucho. Dato importante. ¿Cómo Bill O'Neill se convierte en el Judas de esta historia? Bill O'Neill, en el momento, fue un joven que a sus 17 años fue atrapado por el FBI, por un agente que se llama Roy Mitchell, que en la película está interpretado por Jesse Plemons, actorazo, que creo que es el esposo de Kristen Dunst. Él es arrestado por robar un auto. Ahora, ¿qué es lo que le ofrecen? O te vas 6 años a la cárcel, o puedes infiltrarte al partido de las Panteras Negras y traerme información. Ahora, viéndolo así, como que le ofrecen un trato a Bill, diríamos, bueno, el tipo cambió más o menos 6 años de cárcel por infiltrarse a un partido del que capaz, tipo, medio que le chupó un huevo, y traer información a cambio de, como un salario, digamos, ¿no? Es decir, trabajar para el FBI. Y acá ya podemos ver un montón de cosas. Primero, cómo el FBI, que repito y retomo, venían desarrollando hace bastante tiempo el programa de contrainteligencia. Hablamos de este COINTEL, que era un programa justamente para desmantelar a todos los grupos de izquierda y a las comunidades negras. Es decir, el FBI sabía exactamente lo que estaba haciendo, estaba operando de la manera que lo venía haciendo hace años a través de infiltrados. De hecho, Roy Mitchell no lo tenía de infiltrado solamente a Bill O'Neill, sino que tenía varios informantes y otros agentes tenían
otros varios informantes, o sea que había infiltrados por donde se quiera. Las Panteras Negras lo sabían. De hecho, hay varias entrevistas, pero hay una en particular donde la viuda de Fred Hampton, Deborah Johnson, que ahora es conocida como Aqua Jerry, ella dice: sabíamos que teníamos teléfonos pinchados, que nos estaban escuchando, o sea, era una cosa que se sabía que podía pasar porque les venía pasando a Malcolm X, a Martin Luther King. Es una cosa, ya viene con el paquete, ¿entendés? Ahora, nosotros podríamos decir: qué forro de la mierda Bill O'Neill, porque traicionó a todo un movimiento y todo porque por no ir a la cárcel un par de años. Bueno, un poco sí, podemos decir todo eso y sería válido, porque con toda la información que fue brindando O'Neill a través de los años, porque a Fred lo asesinan en el 69, pero Bill siguió trabajando unos años más, hasta mediados de los 70. Él brindó información que ayudó a que lo asesinaran a Fred. Esto no es que no pasó. Esto fue así. De hecho, él dio una entrevista donde habló de su trabajo con el FBI. Pero, y esto lo dice el director de la película, lo dice el protagonista de la película, lo dicen los protagonistas de la película. De hecho, dato, Lakeith Stanfield, el que hace de Bill O'Neill en la peli, tuvo que hacer terapia después de terminar de grabar, porque en parte para poder mostrar todo lo que Fred Hampton representaba, había que mostrar todo lo que Fred Hampton no era. Y todo lo que él no era Bill O'Neill. Sabemos como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Dos personas oprimidas por el mismo opresor, pero que responden totalmente distinto. ¿Y por qué responden totalmente distinto? Porque hay una cuestión de apatía, ¿sí? Shaka King habla de que esta película quería mostrar el peligro de ser apolítico y de que después de 2020 nadie salió apolítico de ese año. Todos hemos tomado posturas por temas que quizás antes nos tocaban de costado o no nos queríamos meter demasiado, pero empezamos a ver que ahora, no sé, liberen las patentes, ¿no? Yo entiendo que no va a pasar. Bueno, por lo menos no dejemos de decirlo, ¿no? Eso capaz ayudaría un poco a instalarlo, no sé. Pero definitivamente con Black Lives Matter, con la gran represión que se ve no solamente en Estados Unidos, chicos, lo que está pasando en Colombia, están matando gente que sale a la calle a protestar porque la tienen empobrecida hace décadas y décadas, y la respuesta del Estado es asesinarlos. Esto está pasando ahora en Colombia. Espero que para cuando salga este video haya cesado el fuego, por lo menos, que no creo. Es decir, que quieras o no, 2020 pateó varios tableros y ya la apatía y la apolítica son cosas a las que, bueno, vas a tener que empezar a, decidir de qué lado vas a estar, porque claramente estás de un lado. Lo que dice el director es, si no te parás por nada, entonces vas a caer por todo. If you don't stand up for anything, you will fall for everything. Es decir, claro, si nada te calienta, nada te genera como protestar, bueno, entonces vas a caer por cualquier cosa que te digan, ¿sí? Te la vas a creer, y también hay un sentido de que te va a tirar cualquier cosa porque no estás defendiendo nada. Y eso, que podría entenderse como apolítica y apatía, incluso las posturas apolíticas son una postura política. Es como que si no voy a ser parte de la solución, voy a sostener el problema. Y puedo estar sosteniendo el problema incluso cuando soy de la parte oprimida, ¿sí? Hay una frase que yo dije en otros videos que no es mía, es de Mau Rivero, la hermana de Calu, Call Me Dignity Rivero, que capaz la frase tampoco es de ella, pero decía: para que caiga el patriarcado hay que dejar de sostenerlo. Entonces, como, bueno, si bien en este video estoy hablando puntualmente de un movimiento y un partido, podemos extrapolarlo a otras luchas que son interseccionales, y con la lucha feminista en particular, es cierto, si seguimos sosteniendo comportamientos y culturas y consumos, el patriarcado no va a caer nunca, porque justamente es la política y la apatía lo que permite que las cosas sigan igual. A veces creemos que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para seguir sosteniendo estas formas de opresión, pero en realidad con que no hagas nada ya es suficiente. Todo lo que tenés que hacer es no hacer nada, es no hablar, es no discutir, bueno. Pero, y esto lo dice Bill O'Neill en su entrevista, que está en YouTube, la entrevista que le hicieron a él en el 89, en abril del 89, en Eyes for the Prize. Él dice: yo era parte de la lucha. O sea, como que
nada, yo tampoco la estaba pasando bien, ¿no? Que te pensás que ser informante del FBI es una cosa que sí, re tranqui, ¿entendés? De hecho, a él también lo tenían agarrado de todos lados, porque es o te vas a la cárcel, donde no se sabe qué te van a hacer, pero o te vas a la cárcel, o te pagamos para que nos des información y te tenemos agarrados varios años, porque lo que pensaba O'Neill es, bueno, ok, si lo laburo, me salgo de de la condena a prisión, ¿no? Él pensaba que se iba a poder salvar como trabajando y esforzándose, siendo obediente, ¿no? El sueño americano de la obediencia y el trabajo duro, que tiene sus raíces en el cristianismo. Yo no sé por qué las religiones cristianas no hablan tanto de cómo contribuye su forma de vida en las raíces del capitalismo. Pero bueno, ¿será que solo Weber la vio venir? Eso es todo lo que sé de sociología. Creo que llego hasta ahí y me parece un montón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo mismo que dice Shaka King. Bill fue un peón del FBI. ¿Fue una parte súper importante para entregar a Fred? Sí, seguro. Pero si no era O'Neill, hubiese sido otro. Y si no era O'Neill, hubiera ido la policía misma y le pegaba un par de tiros en la calle. Hay que entender también por qué fue parte de la lucha, porque no está equivocado cuando dice eso, es cierto, porque lo estaban usando para volverse en contra de los suyos, y en todo eso hay mucha manipulación, porque también hay que pensar que en la historia real fueron varios años que O'Neill estuvo en contacto con Roy Mitchell, con este agente, o sea, fueron muchos años también de manipulación, de que Roy Mitchell le hiciera creer a Bill que el grupo en el que está infiltrado es un grupo terrorista, es violento, y por el otro lado vemos el contraste de que lo que hacía O'Neill al principio era asistir a clases, darle desayunos a los chicos. De hecho, en la película O'Neill le dice a Roy, estos tipos no son terroristas, estos tipos son nene de pechos, no le hacen mal a nadie. Pero hay que entender que para el FBI y para el Estado norteamericano, estadounidense, ellos eran la gran amenaza nacional. Y acá, chicos, a los datos no les importan tus sentimientos. Las Panteras Negras, el mayor de los respetos, pero eran así. Y esto se sabe. Era importantísimo lo que estaban haciendo las Panteras Negras, pero para llamarlos la amenaza nacional, entonces la yuta que es. ¿Entendés lo que te digo? Como, bueno, chicos, vamos a bajarle un poco la espuma a ese chocolate. No eran o sea, ni aunque quisieran ser una amenaza nacional, no les cabe el mote de amenaza con lo que realmente hacían. O sea, ni siquiera en números eran una amenaza. Y piensen en lo fácil que era infiltrarse. Como o sea, no tiene mucho sentido. O sea, los pacifistas son las personas que se defienden y los pacifistas son la amenaza. No será al revés. Pero bueno, era el discurso para también manipular a los propios miembros. Hay escenas muy interesantes donde muestran cómo a Roy Mitchell también lo corren con esta idea de o estás con nosotros o ojo, Pero la manipulación es distinta porque acá, y me meto un poco más en el tema de capitalismo-socialismo, ¿sí? Que es como estas dos fuerzas que se contraponen permanentemente a lo largo de la película en los personajes de Fred Hampton y en el de Bill O'Neill, que tiene que ver con los modos de vida. A partir de ahora voy a decir algunas cosas que pueden sonarles polémicas, pero que no lo son, entonces hay que dejar de pensarlas como polémicas porque la verdad que es más o menos eso lo que está pasando. Solamente que, bueno, capaz no lo decimos todo el tiempo, bueno, hacemos como que fingimos demencia y lo olvidamos. En la película se habla mucho y se muestra mucho el concepto de comunidad y familia. Y acá hay una frase también de la viuda de Fred, Aqua Jerry, que ella dice muchas veces, lo que es bueno para la familia no es bueno para la comunidad, pero lo que es bueno para la comunidad eventualmente es bueno para la familia. Y si entendemos a la familia como una extensión del individualismo, vemos que determinados modos de vida sí se veían amenazados por quienes tenían una mirada mucho más comunitaria de lo que la familia realmente significa. Esto lo podemos ver en varios ejemplos. Primero, la conversación que tiene J. Edgar Hoover, que era el director del FBI, un hijo de puta, que creo que hasta tiene su propia película que la hace Leo DiCaprio, pero es un chumudo. Cuando habla con Roy Mitchell y le dice... ojo porque vienen por tu modo de vida, vienen por tu familia, vienen por todo, ¡ay Dios! Hasta siguen usando las mismas frases, vienen por todo. Y esto parece una táctica de manipulación como medio chota, como ¿qué significa que vienen por mi familia? ¿Qué tiene que ver mi familia? ¿Qué sé yo? Pero tiene que ver con esta concepción, por eso digo, es una extensión del individualismo, la familia y la monogamia también. Si querés seguir siendo monógamo, no es para que ahora poliamor, estoy con todo, no, pero me da paja soportar un vínculo, voy a soportar muchos, no es tanto por ahí,
pero haz lo que quieras. En Fred Hampton y Bill O'Neill se ve esta dualidad entre capitalismo y socialismo. ¿Por qué? Porque Fred Hampton representaba todo lo que es la entrega, darse por los demás. Pero no solamente darse por los demás porque, yo soy re bueno, sino darse por los demás porque vos te considerás uno con los demás. Es decir, no te concebís a vos como una unidad individual, sino una unidad que tiene sentido en grupo, en comunidad. Y esa era una de las características de las Panteras Negras, como esta entrega de reducir al individuo a tal punto que se pierda el miedo, porque se sabe que aunque me muera yo, me muero defendiendo a los míos, a la comunidad, ¿sí? Y porque la revolución no se muere en mí, sino que va a seguir viviendo en los demás, ¿no? Podés matar a un revolucionario, pero no podés matar la revolución. Podés matar a un defensor de la libertad, pero no podés matar la libertad. I am revolutionary. Oh, Dios. Bill O'Neill, por otro lado, medio que le chupó un huevo todo esto. Pero también hay que pensar que lo agarraron cuando tenía 17 años. O sea, era un pibito que sí, robaba autos porque bueno, porque anda a saber en la que estuvo y bueno. De hecho, la primera escena en la que él aparece se lo ve como un chaboncito que primero es re joven, si bien el casting de los actores, que bueno, que son un poco más grandes que los personajes originales, porque creo que la Kid tiene 29 y Daniel tiene 30 y pico. Bueno, igual el casting está re bien, chicos, y se les fue la mitad del presupuesto en pagarle a estos actores. Así que yo, un aplauso, de que si lo pudiera hacer de pie lo haría, porque está muy bien elegido todo el casting en general, pero específicamente los protagónicos, que no entiendo por qué la categoría de premio era actor de reparto. No lo entiendo, no me preocupo por entenderlo, pero digo, ¿ves por qué los Oscars son una chotada? Pero O'Neill vendría a representar el hombre capitalista, el hombre que se quiere salvar solo, que cree que quizás con trabajo duro y siendo obediente, sí, bueno, voy a salir de esto. Y obviamente teniendo como role model, como modelo a seguir a Roy Mitchell, que de hecho él habla de que en el FBI no había como mucha representación negra, entonces como no tenía gente como él como modelos a seguir, sino tenía a Roy Mitchell, digo, un hombre blanco heterosexual con guita, familia. De hecho él conoció a su familia, cenó con él, ya había una relación de confianza, y justamente por su apatía y por su falta de compromiso y por contenerse los sentimientos, él lo dice, todo esto él lo dice, por eso lo estoy diciendo yo, por contener sus sentimientos de quizás las Panteras Negras no son tan malas, quizás está muy bien lo que están diciendo, quizás esta es la verdadera lucha y no lo que yo estoy haciendo, quizás la forma de salir de esto no es salvándome a mí mismo, sino tratando de luchar con la comunidad. Bueno, él ignoraba todos estos sentimientos. Él decía que se los metía para adentro porque si no es una lucha mental, como la que tenía Judas. Y la peli muestra esa falacia de creer que te vas a salvar solo, de que con esfuerzo es suficiente. Y no es suficiente. Y es lo que la peli muestra, que esto de salvarse solo, de me esfuerzo, hago guita y bueno, me salvo, ¿viste? Que a veces es la mentalidad que tenemos nosotros acá en Argentina actualmente. Bueno, hago guita, me salvo, a ver si puedo comprar una cosita, no sé qué. Que a ver, esas son aspiraciones totalmente válidas porque esto es lo que todos queremos y no está mal porque es un derecho básico, la vivienda, bueno, cierta estabilidad económica. No está mal eso, lo que está mal es que eso se convierta en todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces todos estamos peleando por lo mismo, pero solos. O sea, todos queremos salvarnos a nosotros, todos queremos lo mismo, ¿no? Una mejor calidad de vida. En la película dice en un momento vida, libertad y felicidad. Esto es todo lo que queremos, de hecho está en la Constitución, pero cuando la gente pobre lo pide, es socialismo. Dígame si no es Argentina 2021. Que se sigue usando bueno, Argentina y otros países, pero bueno, yo soy argentina, hablo de Argentina. Cada vez que se dice socialismo en televisión y en Twitter, porque son esos los lugares en los que se dice eso, la verdad. Hay que apagarlos, hay que sacarse Twitter, quedarse con los memes y ya está. ¿Viste? No pasa en Twitter, pasa en la tele y está pasando. No, la tele es de derecha, es una mierda. Twitter son un par de charlatanes. Pero es así, cuando los pobres piden lo mínimo indispensable, y cuando digo pobres me refiero a un concepto mucho más amplio de pobreza, ¿no? Acá en Argentina como que estás por debajo o por arriba de la línea de pobreza, como que en cualquier momento estás como, bueno, ok, entonces ahora soy pobre, o que es difícil catalogarse. Me gusta el concepto como clase trabajadora, ¿no? O sea, los que tipo
somos pobres si no cobramos el mes que viene. Y ahí es como eso, que tu vida colapse si no cobras el mes que viene, es una vulnerabilidad económica de la concha de la lora, ¿no? Que encima hay gente que la tiene muchísimo peor porque ni siquiera tiene un salario, o el salario que tiene ni siquiera llega al salario mínimo, que en febrero de 2022 va a ser no llega a las 30 lucas. ¿Saben cuánto está la canasta básica? 60. Entonces es un poco tremendo. Digo, el concepto de pobreza empieza a quedarnos mucho, mucho más cerca. Pero claro, cuando la gente pobre empieza a pedir por un cambio de condiciones, es socialismo. ¿Viste? Son los que cortan la calle y no me dejan ir a laburar, pues yo soy laburante también. Ay, los que están en la calle, ¿qué son? Aliens. Cada vez que escucho a alguien decir, bueno, están acá porque porque no laburan, entonces pueden ir a las marchas. Claro, ese es el punto, ¿no? Que aparte es mentira, porque en realidad sí, ay Dios, porque lo que es hablar gratis, porque si la gente supiera, tipo, y yo he ido a pocas marchas, y tampoco es que milito en un lugar. Ahora vuelvo a la peli, pero quería decir esto. ¿Sabes el cansancio que es estar en una marcha y organizar todo eso? ¿Sabes el cansancio y la dedicación que lleva? Un montón. Un montón. Y muchas veces las personas que van tienen un trabajo y van después del trabajo, o se tienen que tomar el día en el trabajo, o faltan al trabajo porque, ¿sabes qué? Bullshit. Yo tengo que defender esto. De todas las marchas a las que fui, confirmé lo difícil y lo dedicado que hay que estar para la organización política y social, y que realmente cansa mucho. Y que mucha gente que capaz, posta, habla sin saber o quizás, bueno, tuvo una experiencia, que no sé, ni idea. Pero hay que dedicarse a eso, realmente dedicarse. Por eso cuando hablan de estos militantes y qué sé yo, tipo, acompáñalos un día a ver lo que realmente hacen. Antes de decir estos militantes, ¿viste? Mira las cosas que hacen. Porque lo hacen todo por los planes, ¿viste? Volviendo a la peli. Capitalismo, socialismo. Hay una frase de Bobby Seale que es muy buena. No me acuerdo si era Bobby Seale o Bob Lee. Porque, bueno, en la peli aparecen muchos de estos personajes súper importantes en lo que fue el partido de las Panteras Negras. Entonces hay mucha representación están con nombre y apellido quiénes eran. Creo que una frase de ellos dos, bueno, Bobby Seale es uno de los miembros fundadores y Bob Lee es quien junto a Fred arman la coalición arcoiris, que ahora voy a llegar a eso porque es una cosa muy buena que tendríamos que aplicar hoy por hoy, y bueno, le decimos interseccionalidad de alguna manera, pero que decía, la revolución no parte de individuos, la revolución surge por las condiciones, ¿no? Uno piensa, este revolucionario, este Mesías, pero en realidad la revolución posta es por las condiciones en las que estamos, si no, no sería necesaria. Pero es necesaria una revolución y un cambio de paradigma porque son las condiciones las que nos están poniendo donde estamos. Y son las condiciones las que no cambian. Sigue todo igual, aunque pasen las décadas. Quedan los artistas, ¿entendés? Que, bueno, quedan las desigualdades, obviamente, porque estructuralmente el sistema funciona así. Esto de que el sistema está roto. El sistema no está roto, el sistema está funcionando exactamente como tiene que funcionar. El tema es que el sistema funciona dejando a gente afuera, o no, incluso peor, usándola como fuerza de trabajo. El capitalismo funciona perfecto, funciona como tiene que funcionar, funciona como fue planteado. Bueno, igual ahora realmente está funcionando mal porque no está sirviendo, no está sirviendo para nada. Y ponele que, bueno, la revolución no. ¿Quién dijo que el sistema capitalista es un sistema infalible? Digo, puede ser que con el tiempo que pasó desde el inicio del capitalismo, puede ser que ya no funcione. Puede ser que el mundo haya cambiado tanto que ya no sea el capitalismo el sistema económico y político que supla con las necesidades de todos. Nunca lo hizo, pero podemos entender que hubo momentos en los que había una mejor redistribución, había más trabajo, bueno, siempre con la estructura de que, bueno, hay unos que son los dueños de los medios de producción y otros que usan su tiempo como fuerza de trabajo, pero hoy por hoy es muy difícil explicar por qué seguimos avalando un sistema que permite que... Porque acá hay algo que es muy loco. Se ataca a este concepto de que el Estado por lo menos administre un poco. No te digo que sea dueño de todo, pero que administre algunas cuestiones para el bien común. Se ataca a esta idea, pero no tenemos ningún problema con que
algunos magnates, unos pocos CEOs de corporaciones controlen todos nuestros modos de vida. Con eso no tenemos ningún problema con el monopolio. Entonces digo, ¿quién es el que está tirando mierda, no? Porque me parece que no tenemos un problema con que sea un solo sector el que controle. Es quién lo va a controlar y a quiénes lo va a distribuir. Porque repito, con Jeff Bezos no tenemos ningún problema. Con el otro Elon Musk no tenemos ningún problema, que la gente se está matando en esos Tesla de mierda porque chocan y porque tapan que está pasando eso. Ah, no, pero Tesla cotiza. Sí, Tesla todo bien, pero... y aparte esta cosa de... catarsis. Pero esta cosa de habitar Marte. Marte es una poronga. Marte es stop trying to make Mars happen. It's just not gonna happen. ¿Sí? No va a pasar Marte porque es un forro de planeta. No nos quiere. No tiene las condiciones para que vivamos. No va a pasar. Y aunque pasara, ¿vos te dices que vamos a llegar nosotros? No, rey. No. La Tierra, la verdad que cumple con algunas condiciones que lo hacen mucho más habitable. De hecho, vos sabés que es el planeta en el que vivimos. Mirá qué loco. Imagínate si toda esa guita la pusiéramos en formas de producción que no hicieran mierda al planeta. Y no me digan que no existen, porque sí existen. Pero si financiáramos ese tipo de tecnología, tanto como financiamos el éxodo espacial, bueno, me parece que nos estamos poniendo las prioridades en orden, ¿no? Poquito de voluntad, hay que ponerle en los lugares indicados. Pero no me quiero ir del tema con Marte. Quiero irme al tema de... Estamos hablando de corporaciones que la levantan en pala, pero no la distribuyen. O sea, tenés al CEO, que bueno, ahora ya no es más CEO, o era CEO, bueno, le perdí un poco el rastro a Jeff Bezos. El CEO de Amazon, pero los trabajadores de Amazon están cagados de hambre, ¿entendés? Y siguieron trabajando en toda la pandemia, y la riqueza de Jeff Bezos se siguió aumentando en pandemia, ¿entendés? Pero con eso... Nunca, no es como que no la vemos, ¿viste? No logramos ver cuál es el problema. Ah, no, pero si el Estado quiere adueñarse, expropiar y Vicentín y bueno, y ahora la hidrovía, o sea, es como están los criminales y los criminales. ¿Y a quiénes criminalizaban en los 60, 70? Bueno, hoy nunca dejó de pasar a las comunidades racializadas y a los pobres. El viento de la verdad. Pero cuando los pobres protestan sobre eso, ¿cuál es la respuesta más chota que existe? Lo que dice Roy Mitchell: yo estoy re a favor de los derechos civiles, pero no puedes hacer trampa para conseguirlos. Y ese es un discurso que vos decís, bueno, de los 60, estaba mal en los 60, ¿no? Pero bueno, los 60, lo siguen diciendo hoy, ¿entendés? Y lo sigue diciendo gente que o hereda o viene de familias con guita, o incluso gente pobre, porque, a ver, creo que en la figura de Bill O'Neill vemos yo en otros videos hablé de que no lo inventé yo, lo mencioné. Perdón, me enojo y no es con ustedes, es que el tema me enciende un poco. Cuando hablamos de la misoginia internalizada, de por qué las mujeres compiten entre ellas, por qué somos las que más ponemos bajo un cruel escrutinio a nuestros cuerpos y a los de las demás, ¿por qué pasa eso? Bueno, por la misoginia internalizada. Nos enseñan tanto a odiarnos a nosotras mismas, a que nuestro cuerpo no es suficiente, a que tenemos imperfecciones, a que bueno, todo esto que es para vendernos cosas y debilitarnos. Bueno, si te odias a vos misma, vas a odiar a todo lo que se parezca a vos. Seas feminidad, seas negro, seas marrón, seas del grupo al que pertenezcas, la minoría a la que pertenezcas, que ya sabemos que no es minoría, pero bueno, siempre se las trató de esa manera. Justamente incluso el término minoría hace pensar que son pocos para pensarnos como pocos, y en realidad somos un montón. Lo que pasa es que divide y reinarás, es lo que viven haciendo. Y acabo un poco volviendo como al relato bíblico, ¿no? Es que todo tiene que ver con todo. La regla de oro, ¿no? De la Biblia. Les voy a hacer como un Biblia for Dummies. Es decir, la Biblia es un libro que tiene un montón de libros adentro, está dividido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que es donde aparece Jesus Christ, Lord and Savior, los primeros 4 libros, que son los evangelios, o sea, buenas noticias, y las buenas noticias de que vino Jesús y está todo bien, hasta por ahí, que preguntarle a él si estaba todo bien. Ustedes saben que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años, y el de Fred Hampton también, aproximadamente. Tremendo. Asesinado a los 21. Bueno, lo que Jesús hace es como de vuelta, mandamientos for dummies.
Que es básicamente englobar los 10 mandamientos, que bueno, son 10 divididos 5 en tu relación con Dios y otros 5 en las relaciones horizontales entre todas las personas. Lo que Jesús hace es te lo resumo así nomás, y dice, mira, la regla de oro es esta, tenés que amar al prójimo como a vos mismo. Y acá, que parece una boludez, y una boludez muy difícil de hacer, entonces tan boludo no era, que es posta, si vos no te querés y no te valorás a vos mismo, difícilmente puedas hacerlo con otra persona. Igual yo sé que hay gente que tipo en realidad se preocupa mucho por los demás y no se preocupa por uno. Bueno, es cierto que también puede existir esto, pero creo que va al punto de si te enseñan a odiarte, te están enseñando a odiarte y te están enseñando a odiar a todo lo que se parezca a vos. Y así te dividen. Y eso es lo que hace que personas como Bill O'Neill, que probablemente se odiaban ellas mismas y que pensaban que el salvarse solo, bueno, me salvo con guita, sean mucho más permeables a las estrategias de manipulación, que básicamente lo que hacían es, tenés que odiar a las Panteras Negras. Estos Panteras Negras son unos terroristas. Y tipo, no son terroristas. Yo los veo lo que hacen, no son terroristas. Tipo, no. El tema es que hay que problematizar todo y también pensar que era un chico que estaba agarrado de las pelotas, estaba agarrado por todos lados, porque llegó un punto en el que si no lo mandaban a la cárcel, el FBI lo acusaba de ser un soplón, entonces lo mataban las Panteras Negras, o sea, no, en un momento no tenía escapatoria. Bueno, el tipo en realidad nunca tuvo escapatoria, porque a sus 40 años se suicidó. Después de la nota que dio en Eyes on the Prize, en abril del 89, él en febrero del 90 se tiró arriba de un auto, en una autopista creo. Y ya había tenido otros intentos de suicidio. Entonces, bueno, al parecer no se salvó solo, incluso vendiéndose al mejor postor del momento, que era el FBI. Igual que terminó Judas. Cuando asesinan a Fred Hampton, Bill O'Neill recibe un bono de $300. Bueno, Judas recibió 30 monedas de plata, o sea, es tremenda la similitud. Pero en la película dice que a lo largo de los años en los que trabajó, desde fines de los 60 a principios de los 70, ganó un estimado de lo que hoy serían $200,000. No es tanto. Acá es un depto, perdón, pero es que ni siquiera es que, bueno, con eso se hizo su vida. O sea, por ningún lado. No, y aunque hubiese sido un montón de dinero, no vale la pena, porque con toda esa información que él dio de a poco, desmanteló a un movimiento. O sea, fíjense qué fácil también que es, ¿no? Desmantelar movimientos sociales que por momentos parecían muy fuertes, pero también tenían sus propias debilidades, porque había un programa de inteligencia que se dedicaba a desmantelarlo. O sea, la amenaza no estaban de igual a igual. Y fue así. Las Panteras Negras funcionaron hasta los principios de los 80, pero es impresionante cómo se fue debilitando el movimiento. No voy a contar toda la historia, pero si ven la historia de las Panteras Negras, van a ver cómo después del asesinato de Fred Hampton, cada vez va disminuyendo más, porque se sigue repitiendo, o sea, siguen matándolos, siguen haciéndolos pelear entre ellos, sigue habiendo infiltrados. Bueno, la guerra contra las drogas, que hoy sabemos que es una guerra que no tenía nada que ver con las drogas, sino que era usado para justamente perseguir a los hippies, perseguir a las comunidades negras, metiéndoles faso y metiéndoles heroína. Entonces, así como dijo un consejero de Nixon, el que empezó con lo de la guerra de las drogas, y Ronald Reagan lo recontra reforzó y lo volvió una cuestión cultural en las escuelas, con esto de decirle no a las drogas, bueno, toda una cuestión. Pero el consejero de Nixon, y esto lo dice en este libro de Fero Soriano, Marihuana, siempre lo tengo acá, está muy bueno. Esto es tabaco igual, porque aclaraba, ojalá tuviera el otro, pero él dice, sabíamos que estábamos mintiendo con la guerra de las drogas, obvio que lo sabíamos, pero no podés perseguir a alguien por ser negro, ni por ser antiguerra, tipo, no tenés una ley en contra de eso, pero sí podés asociarlos con el consumo de estas sustancias y podés meterlos en cana y podés perseguirlos por el consumo de estas sustancias, ¿no? Que de ahí viene también un poco esto de criminalizar al consumidor. Bueno, la guerra contra las drogas es otro video, pero está más que relacionado. Y recomiendo mucho que la escuchen, y si no la conocen, a Angela Davis, que es una activista de la concha de la lora, que entre muchas otras cosas que hizo también explica cómo la guerra contra las drogas, bueno, fue propicio para criminalizar y perseguir hasta el día de hoy a las comunidades racializadas. En la peli de alguna manera se puede ver cómo Fred Hampton y Bill O'Neill peleaban por lo mismo. Ellos querían poder y libertad. Lo que pasa es que tenían conceptos distintos de lo que es el poder y la libertad.
Para Bill O'Neill el poder estaba en la plata y la plata era sinónimo de libertad, que es cierto, un poco que la libertad financiera es la primera forma de libertad o una parte muy importante. Y por el otro, para Fred Hampton, el poder estaba en la gente. Power to the people, ¿sí? La unión hace la fuerza y a través de la unión es que llegamos a la libertad, ¿sí? Porque todos juntos vamos a poder recuperar esos derechos. Y también Bill O'Neill y Fred Hampton peleaban contra lo mismo, ¿sí? El establishment, la supremacía blanca, que no es más que extremistas. Hay una cosa que dice el protagonista Daniel Kaluuya que dice, no, o sea, todavía me hace ruido o me molesta, no me acuerdo qué decía específicamente, que a los supremacistas blancos los llamen supremacistas blancos, tipo, los llaman con lo que ellos creen que son, en vez de decir, tipo, extremistas, racistas, tipo, díganles lo que son, no lo que ellos creen que son. No puedo hablar de Fred Hampton, no puedo hablar de las Panteras Negras sin hablar de la coalición arcoíris, que explica mucho por qué las Panteras Negras eran la vanguardia, porque iban adelante, o sea, iban 2 pasos adelante, ¿entendés? ¿Vieron que les mencioné a Bobby Lee? Bueno, junto con Bobby Lee, Fred Hampton encuentra la manera de unificar a los sectores más oprimidos a través de puntos de interés. Y así es que se puede juntar con los Young Lords, que eran la comunidad puertorriqueña y englobaba a los hispanos, y a los sectores blancos más pobres, que eran los Young Patriots, que acá es delicado este tema en realidad, porque, y en la escena de la película se ve claramente, van a buscar a los Young Patriots para unirse, o sea, no unirse los Young Patriots, que las Panteras y los Young Patriots se junten, que es cuando los van a ver y se encuentran con la bandera confederada, que es el símbolo de, bueno, el racismo, más o menos. Que para los Young Patriots, que es una forma de representar a sus ancestros y la mar en coche. Sí, pero también es la bandera del racismo. Digamos todo John Le Cook. Pero Fred Hampton, y acá viene como el carácter visionario de las Panteras Negras, logran ver que en las cosas que nos separan, no vemos las cosas que nos unen, que es la tremenda opresión. Las cosas que nos unen son también gravísimas y tenemos que observarlas. Porque en momentos de gran polarización política, como las que estamos atravesando, que no son tema de ahora, pero ahora se ven todavía más, digo, tenemos que empezar a dejar de pelearnos por muchas veces chiquitaje, cuando lo que nos está pasando por encima es una bolsa de mierda, ¿entendés? Y las cosas que nos igualan es el sistema de explotación en el que vivimos, ¿no? Ese es un ejemplo. Fred Hampton ve esto y dice, bueno, yo con esta gente tengo muchísimo en común, ¿por qué no nos vamos a unir, a hacernos más fuertes y a ver si eso lo podemos combatir? Entonces, en tiempos donde hay mucha corrección política y todo tiene que estar dicho así, tiene que estar dicho bien, si no, estás cancelado, y entiendo que eso está muy bueno que pase, no lo de la cancelación, bueno, ya es otro video, pero entiendo que pase que, esto lo venimos diciendo mal, hay que decirlo bien, porque no solamente decirlo bien, es lo que el poder de las palabras, ¿no? Decirlo bien. Pero yo lo sé y ustedes lo saben, a veces nos vamos un poquito de tema. Me da culpa porque lo hago todo el tiempo y después cuando me lo hacen a mí no me gusta, pero vos también lo haces y entonces primero hay que elaborar un poquito la fragilidad y segundo también poner en contexto, bueno, podemos ver the bigger picture, y the bigger picture es que hay sectores que tienen muchísimo, lo tienen acaparado, lo consiguieron haciendo trampa y nos están diciendo a nosotros que porque reclamamos por un salario digno, porque liberen las patentes y por un montón de otras cuestiones más, no, bueno, te estás yendo de tema, me parece que estás pidiendo un poquito más de lo que te corresponde, pero bueno, nunca problematizamos cómo el que está ahí arriba llegó a estar ahí arriba. Y es que la riqueza medio que no se hace, la riqueza se la tiene que sacar a alguien más para poder conseguirla. Por lo menos es lo que se ve en los ejemplos de estos tipos que la pegan o incluso la pegan en Argentina y después dicen, no, me quiero ir del país porque en Argentina no se puede progresar. Y ahora hay un sol que me va a quemar toda la imagen. Pero ¿por qué no te vas a cagar un poco? Y sí, te hablo vos, Galperín, que la verdad que no, que te hiciste de abajo, chiqui, y ahora estás diciendo, Uruguay es el mejor país. Sí, Uruguay es el mejor país, pero no porque vos lo digas, por otras cuestiones. Es el mejor país y lo están arruinando bastante poquito, porque la verdad que Uruguay muchas veces te acepta, pero ¿con cuánta plata venís? entonces es todo mucho más complejo, ¿entendés? ¿Por qué le tiraba palos a Galperín? Bueno, por lo que acabo de decir. Porque es impresionante, hacen la plata acá, pero después critican al país que les dio eso, y a sus familias. O sea, los problemas que hay en Argentina no son de hace 20 años, no son de hace 40 años, no son de hace 70 años. Están desde que
¿Podríamos decir desde que los españoles llegaron a América? Sí. Desde ahí empezó todo. Desde el colonialismo, sí, seguro que sí. Porque esos dueños de las grandes tierras, esos pocos dueños de la Argentina, ¿cómo se hicieron de esas tierras? ¿No lo habrán hecho con trampa? Ah, entonces... Y cuando digo con trampa es robando y asesinando personas. Y sus tierras. Y su cultura. Porque el capitalismo es engañoso. Eso es lo que tiene y por eso tipo, sigue funcionando, porque es muy engañoso. Porque propone esto de que si te esforzás, ¿no? Y de que todos tenemos las mismas oportunidades y bueno, vos también tenés chance de ser un multimega millonario. Cuando el problema es tipo ese concepto de riqueza que tenemos, ¿no? Tener mucho más de lo que podemos llegar a necesitar o más de lo que podemos llegar a gastar en toda nuestra vida. Por eso como que hay conceptos que no entiendo. ¿Por qué defendemos a personas como Jeff Bezos? Realmente las queremos defender porque queremos ser como ellos, porque nos pasa lo mismo que lo que le pasaba a Bill O'Neill, que creía que se podía salvar solo. Entonces veía la vida que tenía Roy Mitchell y decía, boludo, yo quiero esto. De hecho le pregunta, tipo, ¿cuánto ganas? ¿Vos cómo quiero ser vos? ¿Cómo hago? ¿Entendés? Y él pensaba que era, bueno, trabajando para ellos, entregando a todo un movimiento político. Bueno, ¿lo logró? No lo logró. Se mató. Y acá hay algo que es muy importante que hay que entender, que si vos te sentís que estás por fuera de las discusiones de género, por fuera de los conflictos raciales, por fuera de los conflictos que tienen que ver con las clases, si vos crees que estás por fuera de todo, entonces sos quien lo está sosteniendo. No puedes estar por fuera de todo. No estás por fuera de todo. También se ve muy bien, si bien el director de la peli sabe las cosas en las que se quedó corto, y uno de ellos es que si bien la peli lo muestra bastante bien, es el rol de las mujeres en las Panteras Negras, que fueron una parte fundamental, y que cuando mataban a tantos pibes, eran ellas las que sostenían todo, y se ve este respeto hacia las mujeres en la peli. Si bien estoy de acuerdo que se podría haber mostrado más, obvio, pero es una película de 2 horas, pero bueno, por una vez un director que dice, en esto probablemente me haya quedado corto, porque había mucho más. En esta película vemos la fortaleza de un líder de 21 años, que siendo perseguido por el FBI, nada más y nada menos, logró muchísimas cosas, pero también vemos su parte vulnerable, porque al final lo terminan asesinando. Y es un poco que nos deja con la idea de que sí, somos débiles, somos vulnerables, realmente lo que son fuertes son las ideas las que no se matan. Las personas sí pueden ser asesinadas, pero en este mix entre fortaleza y debilidad vemos 2 cosas. Primero, eso, somos vulnerables, seguro, pero somos mucho más fuertes cuando nos unimos. Una persona es tan débil como para que la maten, pero también es tan fuerte como para inspirar a otras personas. Y eso, Fred Hampton no tenía nada de especial. O sea, no es que él era el Mesías, el elegido. O sea, se le dice Mesías porque, bueno, son como estas personas que emergen y que generan un efecto tan contagioso que se vuelven semillas incluso cuando las asesinan. Pero podemos ver un poco de eso en todos nosotros. Bueno, de hecho, las religiones cristianas un poco es eso lo que predican, ¿no? Como que somos todos semillas. Bueno, también el asesinato de Jesús, si lo queremos ver en términos políticos, bueno, fue un asesinato por parte del Estado, porque ahí tipo el Estado tuvo reentongado, usó un infiltro, o sea, fue la misma lógica. Pero también dejó semillas, y semillas que también fueron asesinadas, porque tipo los mártires cristianos durante varios siglos después de Cristo los recontra mataban y los mataban de las peores maneras. ¿Pero por qué? Más allá de lo espiritual, no más allá de la cosmovisión cristiana. Era un líder revolucionario que estaba contagiando eso. O sea, una persona que está diciendo el reino de los cielos es para los pobres, ¿sí? Que hay gente que lo puede, como la Madre Teresa, ¿no? Que lo pueden interpretar como, entonces, ser pobre dignifica. Y tipo, no, tiene que ver con otra cosa. Me parece que no va por ahí. Tiene que ver justamente con que la respuesta y la solución y el camino a seguir no está en la codicia ni en la riqueza, ni en la opulencia, sino en la humildad, en que en realidad todos nos ayudemos entre todos, más que la pobreza dignifica, ¿viste? Porque también es como una romantización y creo que no era el punto al que quería llegar. Me gustaría mucho que las religiones cristianas hicieran un poquito más de fuerza con esta autocrítica capitalista que tiene, porque si hay algo que se respeta en las religiones cristianas, sí, hay un poquito de amor al prójimo, sí, hay un poquito de trabajo comunitario que está muy bueno, sí, es cierto. Quizás si las iglesias estuviesen menos concentradas en chutear a los jóvenes, decirles que no cojan, que no se droguen, que no sean putos, si dejaran de poner el foco ahí, que no tiene ningún tipo de sentido y es problemático
hace falta que diga por qué, se darían cuenta que en ese versículo que dice, en vez de fijarte en la paja ajena, fíjate tipo el camello que tenés adentro del ojo, creo que era así, no me acuerdo, bueno, qué gran ayuda que podrían brindar, ¿sí? En vez de bolsonarizarse. Pero bueno, la tiro porque me parece que corresponde y porque fue una de las cosas que a mí me hincharon los huevos, entre otras muchísimas más. Pero sobre todo esa, la conformidad que hay con la hipocresía. O sea, viven diciendo que son hipócritas y siguen siendo hipócritas. Entonces, como, bueno, when you gonna change? Bueno, fue un poquito más denso este video. Merecía una reedición y merecía un tono distinto también, porque bueno, no todo en esta vida es Chayanne. Yo lo sé, ojalá, pero habría que preguntarle a Chayanne qué piensa de todo esto, ¿no? Imagínense un Chayanne socialista. No, me haría demasiado daño porque es el hombre de mi vida y me quedé un poquito lejos. Si les gustó este video, si los hice llorar, si los hice darse la cabeza contra la mesa porque ya está todo hecho mierda, síganme en las redes sociales. No puedo hacer esto, no, en serio. Bueno, hagan todo lo que siempre hacen con mis videos y con los videos de otras personas, que es siempre ayudar un poco al creador de contenido. Dejo mi cafecito recapitalista, pero dejo mi cafecito para que, nada, si quieren aportar a que esto siga pasando, que va a seguir pasando porque tengo unas cosas para sacarme de adentro del pecho que bueno. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea más tranquilo.